Ya, bueno. Muy buenas noches, rector. Antes que nada, queremos agradecerle por este tiempo que se ha dado para poder honrarnos con su presencia y poder tener esta charla con nosotros. El objetivo de esto no es hacer una entrevista directa, porque siento que eso es algo muy mecánico, sino que tener más que todo una charla y poderlo conocer un poquito más. Así que eso. Mi nombre es Samira Arteaga y Cris Arteaga, y esto va a ayudar mucho a un proyecto que estamos realizando para demostrar, digamos, de que las personas pueden salir adelante. Bien. Rector, ¿será que nos podría contar más o menos cómo fue su infancia, cómo fue de inicio hasta dónde está ahorita? Ya. Bueno, yo nací en Argentina, en el norte argentino, en una ciudad que se llama Tucumán. Mis padres vivían en Bolivia, aunque no son bolivianos. Mi padre es de Irán y mi mamá de Estados Unidos, pero vivían aquí y decidieron irse a Tucumán por apoyar unas actividades de la comunidad Bahá'í. Entonces, en Tucumán para ellos era muy difícil insertarse laboralmente, en esa época, en los 70s. Entonces teníamos muchos desafíos económicos. Me acuerdo que como gran festejo mi mamá a veces decía, vamos a ir a tomar una soda, y compraba esas de 350 ml, y nosotros en Argentina se le dice gaseosa, ¿no? Decíamos gaseosa, y nos tocaba de un vasingo a cada uno, ¿no? Y entonces era difícil, ¿no? Había limitaciones, pero uno no lo sentía porque tiene su familia, tiene amor, cariño, ¿no? Entonces había comida, entonces no había un problema de que faltara comida, ¿no? Era simplemente un desafío de no tener muchas comodidades, ¿no? Me acuerdo, mis zapatos se agujereaban la punta hasta que salía la media por adelante. Que llegaba mi abuela una vez al año y nos renovaba zapatos para todos, ¿no? Como el colino. ¿No? No, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, en ese contexto, mi padre siempre creía que era bueno que nosotros aprendamos a valorar el trabajo y a valorar también el dinero. Entonces nos enseñaba que uno tiene que trabajar. Nos compró unas cajas de turrones a mi hermano y a mí. Yo tenía 8 años. Y nos dijo, bueno, tienen que vender, pues, ¿no? Entonces vendíamos en la calle, el barrio, donde pudiéramos vender. También había una cancha cerca, sacábamos naranjas, teníamos 2 árboles en la casa, íbamos a vender a los partidos de fútbol. Cosas de ese estilo, ¿no? Mi hermano empezó a hacer algo que en Argentina se llamaba harinita. Nosotros vivíamos en un barrio que era como decir un barrio relativamente de clase media, cercano a barrios populares, ¿no? Y la harinita es harina mezclada con azúcar tostada en el sartén. Que uno diría, bueno, ¿quién come eso, no? Pero hacíamos eso. Mi hermano era el que más hacía, lo ponía en bolsitas, lo sellaba con la plancha y iba a la salida de los colegios. Y se vendía a la salida de los colegios, ¿no? Pero claro, como era lo más barato posible, era lo que más se vendía. Pero bueno, y habían cosas así. Pero algo que es muy digno de rescatar era que tanto mi padre como mi madre daban un buen ejemplo de esforzarse. Mi padre primero vendía libros y después consiguió un trabajo, pero él dice que cuando iba y venía en micro siempre leía, aunque a veces le tocaba ir parado, y se leyó más de 400 libros solamente en ese tiempo en el micro, no en el colectivo, que le dicen en Argentina. Mi madre consiguió un trabajo dando clases de inglés, y como pagaba tan poco, entonces ella se iba en bicicleta y se volvía en bicicleta para que quede más plata para gastarla con nosotros, pues, ¿no? Con los hijos. Entonces, esa fue mi infancia. Y bueno, después hay otras cosas ya de juventud y de más adelante. Me hizo acuerdo algo que me dice mi padre, bueno, nos decía, ¿no? De que a él, bueno, pienso que es algo muy enriquecedor para las personas cuando te enseñan a esforzarte desde chico y no tenés las cosas a mano llenas, porque Sí. valoras más las cosas. Entonces me acuerdo que mi padre decía, nos contaba, de que a él su mamá, mi papá no vivía con su mamá al principio, mi abuela tenía que trabajar en otro lado y él se crió con su abuelita. Y cuando mi papá volvió a vivir con mi abuela, mi abuela vendía aquí en el mercado, en la Ramada, tenía un puesto. Y los mandaba a ellos, porque son 3, mi papá es el único hombre, y lo mandaban a que vendan o salteñas o cosas que preparaba mi abuela, Claro.
O si no, dice que mi padre, por tener sus quintitos para ir a jugar, para ir a comer cerveza, lo que sea, se iban a los hoteles a limpiar los cuartos, a limpiar las habitaciones con su hermana. Y me acuerdo que siempre cuando a veces mi hermano le pedía algo, decía, y sacaba, ¿no? Como el típico de que te voy a enseñar cómo a mí me enseñaron, para ver cómo a mí me cuesta las cosas, y sacaba, ¿no? Y nos contaba. Y yo primero decía, ¿será? Porque cada vez era lo mismo, repite, ¿no? Y en parte sí, porque, o sea, son cosas que trabajo es trabajo y no venir a nadie, digamos, y más cuando uno es pequeño, o sea, ya crecer, yo pienso que con otra mentalidad, y enriquece mucho a las personas eso. Sí, el futuro va a llegar a ser una inspiración. Por ejemplo, mi abuelo no tenía nada, de parte de mi padre, él iba a ser zapatero. Y le dieron una oportunidad de venir a Santa Cruz, él es veniano, y empezó a estudiar ahorita la biblioteca que está en Roboré. Está su nombre, ahí vas a ver el Arteaga, el Juan Arteaga, y se volvió comunicador, y por eso me gusta la comunicación y también el 3S. Sí, yo creo que es así, en realidad, lamentablemente hemos construido una sociedad en donde decir que tuviste que hacer trabajos así, nivel raso, digamos, ¿no? La gente siente vergüenza, pero es lo que decías, ¿no? Que uno tiene, todo trabajo dignifica y uno debe sentirse orgulloso de cualquier trabajo que pueda hacer. Y en realidad muchas veces por vergüenza no hacemos ciertos trabajos. Preferimos quedarnos en la casa lamentándonos que no tenemos plata, pero no estamos dispuestos a trabajar, no sé, vendiendo algo, no sé, limpiando alguna habitación de hotel, o siendo zapatero, o lo que fuera, ¿no? Y en realidad todo trabajo te dignifica mucho más que lamentarte porque no tenés plata, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy bueno que las familias enseñen a los chicos desde chicos a hacer algún tipo de trabajo. Creo que en ese sentido yo soy bien sinvergüenza porque cuando era más chica en el colegio estuvo de moda un tiempo de vender dibujos, no sé por qué, de vender dibujos, entonces yo casi dibujaba y imprimía y estuvo un tiempo, de moda un tiempo pintar, no sé por qué, por alguna extraña razón, entonces yo dibujaba que estos muñequitos, que Goku, que Spider-Man, todas esas cosas, y los vendía en el recreo, me acuerdo que era $1 la hoja, y los vendía. ¿Por qué? Porque yo me guardaba mi quito para yo comprarme, yo decía que tenía mi plata, para pedirle a mi padre, ¿no? Para ir para mi extra del recreo y cosas así. Y después me acuerdo que también me ponía a hacer chocolate o vendía bichas y esas cosas. Y las manillitas. Sí, las manillitas de vida colgada, o sea, y son cosas que, o sea, como le digo, uno lo enriquece y uno le cambia la perspectiva, sí. Porque uno cuando gana su quintito por su esfuerzo, uno como lo cuida, ¿no? Uno, ay, como duele gastar un quinto, pero así vas creciendo y también vas desarrollando como que la independencia y te acostumbras a que no todo te lo van a dar y que no todo cae del cielo. Pero yo creo que esa vergüenza que tiene la mayoría de las personas es por la gente, porque hay gente mala que tira malos comentarios y vos sentís que no debes estar ahí o preferís hacer cualquier otra cosa con tal de que ellos cambien su perspectiva con vos y creo que eso es lo que bajonea a la mayoría de las personas, especialmente a los jóvenes. Pero si uno lo hace, le fortalece también el carácter, porque uno no siente vergüenza de trabajar y no deja que le afecte tanto lo que las otras personas comentan, ¿no? Porque es increíble cuánto te influye en ciertas etapas de la vida, ¿no? Después con los años ya no mucho, aunque siempre influye el entorno, ¿no? Pero cómo influye en tus decisiones lo que las personas opinan de vos. Y uno no debería dejarse influir tanto. Hay que tomar en cuenta las opiniones del resto, pero no debería ser el factor. En un momento de estabilidad económica bien, siente que como ellos sufrieron o fueron humillados en cierto tiempo, vuelven a querer humillar a la gente que no tiene, así como le dicen, ¿no? Es puro farsante. Sí. Y eso es lo que me impresionó, porque cuando vine a inscribirme estaba firmando y apareció el rector del NAVE, me preguntó qué iba a estudiar, digamos. Yo no sabía que era el rector y ahí no me di cuenta. Es una persona, digamos, que vos lo ves y no parece que sea el rector, es muy tranquilo, es muy humilde y eso se aprecia y en un futuro da ganas de ser así, con todo el mundo, con todas las personas que lo necesitan, porque somos personas que estamos siendo formadas para ser personas de bien y no para peor, para mejorar el país, no empeorar. Gracias por
por tu apreciación. Ya que estamos hablando de los aprecios, no, la verdad es que yo siempre he dicho que usted transmite una muy buena vibra, tanto como persona. Se me hace una persona bastante inteligente, se me antoja, o sea, veo y me transmite eso, mucha sabiduría, es bastante, como dice mi compañera, humilde, siempre educado, no importa quién sea, nunca le niega un saludo a nadie, siempre que se cruza o charla con los estudiantes, o sea, eso la verdad son valores que dicen mucho de usted y de la persona. Porque hay otras personas que no, digamos, que simplemente no te conocen, no te saludan y te niegan el saludo. Yo pienso que un saludo no se le niega a nadie, digamos, y eso dice mucho de la persona y de lo que nos está contando también. La verdad es que no teníamos alegría. Muchas gracias. Y hablando sobre la universidad, sabemos que este cargo conlleva muchas responsabilidades. ¿Cuál ha sido lo más complicado que ha enfrentado, que le ha tocado hacer como rector? Lo más complicado es, entre docentes y trabajadores, hay unas 300 personas vinculadas a la universidad. Y aunque no es solamente mi responsabilidad, al ser rector siento que la responsabilidad final recae en mí. Y lo más difícil para mí es tratar de mantenerse tranquilo con la presión de que querés de que todas esas personas mantengan su trabajo y de que les vaya bien, ¿no? Esa parte es bien complicada y obviamente me ha tocado retirar a algunas personas en diferentes momentos porque no era posible o por diferentes cosas, y eso es siempre difícil, siempre difícil. Otra cosa que es desafiante es, aunque tratamos de que todas las personas que quieren estudiar tengan acceso a estudiar, a veces ver personas que no pueden, ¿no? O sea, porque tienen una crisis familiar, porque no tienen dinero, porque tienen que dedicar su tiempo a otra cosa. Eso también es bien desafiante, ¿no? O sea, entonces, esas dos cosas creo que son las que vienen a mi mente como las cosas más difíciles de este rol, ¿no? O sea, sentir la presión de que todos puedan tener un trabajo que contribuya al bienestar de su familia y también ver la realidad de que no todos tienen realmente la posibilidad y el acceso a estudiar. Y te gustaría que todos pudieran estudiar, ¿no? Y hay historias ahí, por ejemplo, había un joven que no podía pagar. Y yo no era rector en ese momento. Y había un director que le preguntó, ¿y qué sabes hacer? Y dijo, sé pintar cuadros. Le dijo, a ver, tráeme uno. Y era un cuadro bonito. Le dijo, ya vas a pagar tus estudios pintando cuadros. Y en mi oficina el cuadro que está detrás de mi escritorio es un cuadro de ese estudiante, ¿no? Cuando yo entré al rectorado no habían esos cuadros, porque la gente no sabía la historia. Yo los busqué en los depósitos y pillamos. Y el cuadro que está en el vicerrectorado del doctor Gustavo Ortega también es otro cuadro de ese estudiante, por lo que simboliza. Entonces siempre hemos tratado de hacer cosas así, pero hay veces que o no somos suficientemente creativos para pillar solución, o no hemos podido, digamos, ¿no? Pero ese es un gran desafío. ¿Tuviera algunos proyectos o planes para futuro para la universidad? Sí, hay varios planes a futuro de la universidad, ¿no? O sea, uno es queremos consolidar 5 grandes áreas de estudio, que son el área social, donde está comunicación social, relaciones públicas, turismo, el área empresarial, esas son las dos más consolidadas. Después hay el área de tecnología, tenemos algunas carreras presentadas al ministerio que esperamos que nos las aprueben. El área de salud, donde también queremos aprobar nuevas carreras. Y el área de derecho y diplomacia, derecho y relaciones internacionales, donde también tenemos carreras presentadas y estamos esperando que nos las aprueben. Uno es eso. Otro es seguir expandiéndonos en la zona con el concepto de campus disperso. Nosotros hicimos una serie de averiguaciones y decidimos no tener un campus donde estamos todo en un mismo lugar, donde solamente es la universidad. Queremos tener una serie de construcciones que están mezcladas con otras cosas. Es como hay el gimnasio de calistenia en la esquina. Entonces eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos que hacer gestión, no tenemos que ver que funcione, no tenemos que hacer nada. Pero contribuye a la universidad y la universidad les contribuye a ellos. Entonces más bien
todos, en la ciudad todos ganan. Gana la universidad y gana una serie de pequeños negocios. El café de Tartina, bueno, aunque ese terreno ahora es nuestro, pero no era nuestro cuando ellos primero empezaron a trabajar ahí. Y da un café bonito en la zona que nosotros no tenemos que hacer ninguna gestión. Tailoy, que tiene librería y regalos, también es algo totalmente independiente y creemos que a medida que la UNUR se vaya dispersando en la zona van a aparecer una serie de negocios que están conectados con la universidad. Entonces queremos seguirnos expandiendo. Hemos comprado ya como 8 lotes y la idea es ir comprando y expandiendo la universidad. Queremos también consolidar un fondo fiduciario, que son fondos financieros que se invierten en bolsa de valores y se utilizan solamente los dividendos para poder tener más becas para la universidad. Entonces ahí la idea es ir captando contribuciones para fortalecer ese fondo y poder tener un programa de becas mucho más robusto que ayuda a mucho más gente en Santa Cruz. Y así hay varios proyectos, no podría hablarles horas de diferentes proyectos que estamos trabajando. Pero el de comunicación va a ser algo. ¿Cómo ve usted hoy a los estudiantes? ¿Creen que ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia que ven los estudiantes de hoy en día en generaciones pasadas? Bueno, hay las típicas diferencias marcadas por lo que dicen la generación, que millennial, que centennial, que todas las cosas, ¿no? Yo creo muchas veces nos enfocamos en algunas cosas negativas, ¿no? Que no hacen esto, la generación de la indiferencia o que son demasiado sensibles, pero creo que también hay algunas cosas positivas. Bueno, uno es su facilidad con la tecnología, sin lugar a dudas, ¿no? A mí me cuesta un mundo llegar a lo que en 5 minutos automáticamente hace alguien de 20 años, ¿no? Pero también lo que creo es que son personas que han tenido más acceso al mundo. Cuando yo era niño o adolescente, primero, cuando yo era niño solo había los canales locales, ni siquiera había pues TV cable, yo no podía ver un canal de Argentina, ni peor de Corea, China, Estados Unidos, ni por si acaso, ¿no? Una actividad familiar era los domingos sentarse a ver las series del domingo. Te sentabas en familia a verlo, era una actividad familiar porque era el día que habían series. Bueno, eso ha cambiado, la nueva generación hoy en día sabe qué pasa en China, qué pasa en Corea, y están acostumbrados a eso. Entonces, su actitud es más de ciudadanos del mundo, tienen mucho más apertura a las diferencias, tienen mucho más tolerancia por lo diferente, tienen mucho más criterio con respecto a diferentes culturas y diferentes sociedades. Creo que tienen menos prejuicios, porque han tenido más contacto, ¿no? Con gente, o sea, con por lo menos información, viajan más, entonces conocen más lugares del mundo. Entonces creo que esa es una gran fortaleza. Si la saben aprovechar, realmente pueden aportar a construir un mundo mejor. Si no, ¿y qué significa saber aprovecharlo? Y ahí viene la contraparte de todo eso positivo. La corriente es muy individualista. La gente se centra solamente en su bienestar. Sí. Ya muchas veces ni siquiera quieren tener una familia o casarse porque pucha, el dolor de cabeza lidiar con una pareja, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que enfocarse en su propio surco. Tiene que agachar la cabeza y trabajar, ¿no? Y no estar comparándose con nadie. Entonces uno es esforzarse y no compararse. Y lo otro es que siempre hay que tener un propósito, siempre hay que pensar para qué haces las cosas. Y ese propósito no puede estar centrado en qué. Uno cuando piensa qué lo motiva, está mal la pregunta. No es qué me motiva, es quién me motiva. ¿Qué personas? Puede ser familia, la humanidad, el país, pero el mundo actual mucho piensa en qué me motiva. Y el qué nunca es una motivación real, es simplemente algo efímero. Mientras que el quién me motiva es una motivación trascendental, real. Implica una actitud de servicio, implica un compromiso con algo más allá de mi individualidad. Entonces creo que uno siempre tiene que pensar en quién me motiva, ¿no? Y cada uno tendrá pues su universo de personas. Entonces creo que uno hay que esforzarse, no compararse, y otro es que uno tiene que definir un propósito y ese propósito tiene que estar centrado en personas, no en cosas. Y en base a esas personas uno tiene que trazar qué es lo que quiere hacer. ¿Tuviera alguna frase que llegue a inspirar a los demás jóvenes porque que están pasando por dificultades y piensan en
dejar de estudiar y ponerse a trabajar como la mayoría que pasa en nuestro país, que un 60% de la población no es estudiada. ¿Qué podría decirle a cada uno de ellos? Es difícil, ¿no? Pero yo pensaría que ahí entra, si estás desmotivado, entra la fe en juego, ¿no? Y es la cosa que más te puede motivar. Y vos ves, por ejemplo, el libro más aceptado del mundo es la Biblia. La Biblia, en Mateo hay un pasaje que dice, si tienes fe y le ordenas a esa montaña que se mueva, se moverá. O si vos ves, por ejemplo, el caso de la fe Bahá'í, dice que en la medida, de acuerdo a qué tan grande sea tu fe, así van a ser tus poderes. O sea, los poderes del ser humano están en función de su fe. Entonces creo que uno tiene que tener fe, encontrar lo que quiera, su cosmovisión, su religión, cada uno verá en qué centra su fe, pero tiene que ser una fe basada en algo trascendental, en algo divino. Y creo que en realidad todo es posible. Hay una frase también, un proverbio del Medio Oriente que dice, te crees una débil forma, mientras que dentro de ti está plegado el universo. Con la misma Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Vos no podés pillar nada en el universo que un ser humano no lo tenga reflejado. Si vos decís la belleza de las estrellas, vos ves belleza en las personas. Si decís la abundancia en la tierra, la gente es abundante y generosa. Si vos decís la disciplina de las hormigas, ¿no? La gente tiene disciplina. Si vos decís la bondad divina, bueno, la gente tiene bondad. No hay nada en el universo que no lo tenga cualquier persona. Todas las personas lo tienen. Entonces todos nosotros tenemos el universo plegado adentro. Tenemos todas las constelaciones, las estrellas, el planeta Tierra dentro nuestro. Depende de nosotros qué tanto logramos sacar de ese universo, qué tanto podemos proyectar. Pero tenemos que ser conscientes que todos lo tenemos. No porque no lo veamos, no quiere decir que no lo tenemos. Es como cuando yo veo una semilla, a veces digo una michi semilla y la puedo tirar a la basura, pero esa semilla puede dar lugar a un árbol. Entonces yo puedo ver el árbol, entonces la siembro, la riego, la cultivo y prospera. Pero si no lo veo, no quiere decir que no está allá adentro. Entonces muchas veces no vemos el árbol. Tenemos que estar conscientes de que todos tenemos un árbol, todos tenemos el universo adentro. Tenemos que regarlo, trabajarlo, cuidarlo, y eso sale a relucir. ¿Terminaron las preguntas? Quiero darle las gracias por su tiempo, por compartir con nosotros un poquito de su historia, parte de su vida, y por todas las palabras que nos ha dicho. La verdad es que nos van a inspirar y nos van a marcar a muchos de nosotros y los que vean el video. Sí, No, yo creo gracias. que fue una inspiración no tanto solo para nosotras, también a nuestros compañeros que van a ver el video y a los demás estudiantes de la universidad y también fuera de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.